Quiero continuar el mensaje esta noche, ¿sí? Que habíamos comenzado 21 días atrás, ¿sí? 21 días atrás, un país lejano, la vida, la muerte y los límites de la gracia. Creo que todos recordamos, o si lo recuerdan, pero yo me traje acá un resumen súper espectacular, como para ir recordando. Creo que pasamos por 5 puntitos fuertes que, en primer lugar, que diferenciar o discernir que la vida y la muerte están en juego siempre. Siempre nos debatimos entre la vida y la muerte, no hay purgatorio, no hay zonas grises, no hay una zona intermedia en el Evangelio que nos diga, bueno, yo estoy en esta zona, ni muy allá ni muy acá. Recuerdo una frase similar a esa cuando el Señor le habla a la iglesia diciéndole en Apocalipsis, mira, no sos ni fría ni caliente, sos tibia. Y a los tibios yo los vomito de mi boca. Entonces Dios es determinante con las personas que aman las zonas grises, ¿sí? Bueno, vimos un poquito eso. El hijo pródigo descubrió que podía encontrar o descubrir una vida fuera de la casa del padre y claramente terminó muerto. Recordamos que le dijo, este es mi hijo que estaba muerto y ha vuelto a la vida. Entonces, en nuestra vida siempre se debate eso. Hemos visto el patrón del corazón humano, cómo se repite, constantemente se está repitiendo. Israel en el Sinaí, cuando construyen el becerro de oro, ¿sí? Con todo el oro que Dios le había permitido saquear de Egipto, ellos se construyeron un becerro de oro. En tiempos del profeta Oseas también levantaron ídolos, y nosotros hoy también hacemos cosas similares con los dones, los talentos, todo lo que Dios nos da en su riqueza, lo utilizamos para crear nuestros ídolos modernos, ¿sí? Adoramos el dinero, adoramos el trabajo, adoramos el emprendimiento, adoramos las relaciones familiares, el éxito, el placer, el ministerio sin Cristo, bueno, un montón de cosas. ¿A qué punto llegamos? A encontrarnos que la gracia tiene límite y que el límite no es un límite pequeño, sino que el límite es justamente Cristo. Cristo es nuestro límite. Hasta Cristo puedo llegar, hasta su gracia, hasta su carácter, hasta su bondad. Todo lo que es Cristo es lo que a nosotros nos contiene. Vimos que este muchacho, el más pequeño, se fue a un país lejano. Allá lo derrochó absolutamente todo en tierras lejanas, en ese país lejano, y tuvo esa convicción en su interior porque recordó todo lo que había en la casa del Padre. Se recordó lo que había en esa casa de gracia. Regresa y el llamado final fue que éste termina regresando a su papá, diciendo, este padre, este es mi hijo que estaba muerto y ha vuelto a vivir. Se había perdido y ha sido hallado. La perdición de una persona es la muerte espiritual. Por eso voy a insistir en este punto para partir de acá. No hay un término medio en el Evangelio. No es un término de que, bueno, ahí anda medio perdido. No existe. Ahí tenemos otro purgatorio, medio perdido. ¿Qué es medio perdido? No se entiende. O estás perdido o no estás perdido. Entonces, las personas y nosotros en primer lugar tenemos que reconocer estas cosas. Terminamos en aquella ocasión diciendo, lejos de la gracia hay muerte, cerca del Padre siempre hay vida. El país lejano, lo que el mundo nos ofrece, lo que los límites fuera de Cristo me van a terminar dando, va a ser robo, nos termina quitando, pero en la casa del Padre siempre encontramos provisión para todo lo que Dios nos manda hacer. Y hoy veníamos en el camino con Vicky, con los nenes, y justamente sentimos con Vicky de abordar un tema con ellos ahí en el auto, y
y entre las cosas que veníamos hablando, recordamos el pasaje de 2 de Pedro, cuando Pedro le escribe a esa iglesia preciosa diciéndole, ustedes tienen todo lo que necesitan para vivir como Dios manda. ¿Saben por qué este muchacho se fue? Se fue porque quería vivir como él quería mandar. Él quería ser el que gobernaba, como Vicky hace un ratito nos compartió. A veces nuestra manera de encarar la vida, nuestra manera de autocontrolarnos, eso despierta ansiedad, temores, pánico, etc. Cuando queremos tener el control de las situaciones, cuando las situaciones que están a mi alrededor terminan siendo una amenaza personal para mí, yo lo tomo personal. Y eso es porque tenemos una vida alejada de la gracia, porque confiamos en nuestras capacidades, las cuales la vemos chiquitita así frente a un semejante problema, y no confiamos en la vida de Dios que debería estar creciendo en nuestro interior. Ahora bien, el verdadero arrepentimiento llega a la vida de este joven. ¿Por qué? Porque él llega a decir, y ustedes recordarán, yo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y en el discurso que él tiene, él le dice, ya no soy digno de que a mí me recibas como a tu hijo, yo quiero que me recibas como un jornalero, quiero que me recibas como uno de tus empleados. Porque él recordó que un empleado hasta llegaba a comer mejor que lo que él estaba comiendo en este país lejano. Entonces él regresa teniendo en cuenta que él había pecado no solo contra el cielo, sino que había pecado también contra su padre. Y esto lo encontramos a lo largo de la Biblia, porque cada vez que uno decide vivir en su propia voluntad, tenemos que saber que las consecuencias y que la ofensa no solamente es hacia Dios, no solamente contristamos al Espíritu Santo, sino que terminamos dañando a las personas que nos rodean. Dañamos. David, cuando elige acostarse con Betsabé, no solo pecó contra Dios, sino que dañó a toda una familia y dañó a toda una nación. Las consecuencias de nuestras decisiones nunca son personales. Siempre nuestro pecado y nuestros errores traen cola, mis hermanos, traen tira, traen un trasfondo, tienen un golpe colateral, dañan a otras personas que amamos, pero que aún así nuestras decisiones terminan golpeando la vida de aquellas personas que sin duda logramos amar. El verdadero arrepentimiento siempre reconocerá los dos sentidos de la ofensa, y de acá quiero partir en esta noche. Los dos sentidos de la ofensa reconoce el arrepentimiento. Cuando una persona está arrepentida, sabe que ha ofendido, que ha contristado al Espíritu Santo, que ha ido en contra de la ley de Dios, en contra de lo que la palabra dice, pero el verdadero arrepentimiento también reconoce frente a las personas el daño que se ocasionó. No es una cuestión de decir, bueno, yo me arreglo con Dios y ya está, yo ya le pedí perdón a Él. No, Padre, he pecado contra el cielo, pero he pecado contra ti. El arrepentimiento siempre nos lleva a esto. Ahora, ¿qué se esperaba? Y quiero poner un contexto, ¿sí? Quiero poner un contexto porque va a tener sentido esto que voy a explicar ahora. Hay un contexto histórico de una costumbre judía que muchos judíos ortodoxos lo practican hasta el día de hoy, que es el kesasaj. El kesasaj era lo que se esperaba del padre. ¿Qué esperaba la gente, los vecinos? ¿Qué esperaba la gente que conocía? Toda la historia diciendo, che, a este tipo se le fue el hijo, se le llevó parte de la herencia, la malgastó y ahora viene. Y todas las señoras chusmas del barrio salieron para esperar el kesasaj. ¿Qué era el kesasaj? Consistía en que cuando un judío malgastaba o usaba sus riquezas para gastarla con los gentiles, o se volvía inmundo por los actos que tenía, uniéndose, hay gente que se unía en matrimonio con gente que no era de su pueblo, tenían relaciones, hacían hasta negocios turbios con gente gentil y luego querían regresar. El pueblo realizaba una especie de acto simbólico en cuanto al rechazo. Lo rechazaban simbólicamente. Se llevaba, y pongan atención, una vasija de barro al frente de la comunidad, se la rompía en el suelo
y con ello se declaraba públicamente que esa persona estaba cortada de su pueblo. Es decir, vos te fuiste, gastaste las riquezas que Dios nos había dado a nosotros, las gastaste en un país inmundo, aquí traían una vasija de barro, la rompían diciendo, nuestra relación ya está cortada, tú no eres parte de este pueblo, tú no eres judío. Esto se esperaba del Padre. ¿Qué está haciendo Jesús cuando cuenta esta parábola? En el lugar de que el hijo pródigo enfrente el quesasaj, en lugar de que el hijo pródigo experimente la exclusión, Jesús muestra a un padre que no muestra rechazo, sino que corre para recibir al hijo. O sea, Jesús es muy exagerado en esta parábola para demostrarte que nosotros, cuando nos toca vivir estas situaciones o circunstancias, nosotros respondemos según la gracia y no según las costumbres o las prácticas que nos pueden estar rodeando. Entonces, el correr del padre, que era algo para la época muy humillante porque era el patriarca, era el jefe de la casa, era un hombre de edad también, tenía dignidad, la cual si corría para recibir a un pecador que se había gastado la herencia que encima era de él, bueno, era un poco perder la dignidad. Entonces, el correr de este papá era un acto de gracia y era un acto preventivo de la gracia, como diciendo, yo corro para que todos se den cuenta que acá no va a haber vasijas rotas. Acá no hay vasijas rotas. Acá se recibe a este hijo. Acá este hijo se lo abraza. Aquí a este hijo no se lo va a recibir como un jornalero. A este hijo le voy a colocar un anillo. A este hijo lo voy a volver a vestir. Y a este hijo le hacemos fiesta hoy. Entonces lo que Jesús está enseñando en esta parábola para un judío era muy fuerte. Porque el quesasaj era todo lo que se esperaba del papá. El abrazo y el beso del padre equivalen a cancelar públicamente la posibilidad de un quesasaj. Lo recibe, lo restaura, lo reintegra, etc. Hay un contraste muy intencional. ¿Y qué enseña Jesús? Que cuando la religión decide excluirte y darte un corte, la gracia siempre te recibe. La gracia siempre te recibe, siempre. Y esto es lo que le da un fuerte peso a esta parábola, porque el amor de Dios siempre será más fuerte que cualquier ceremonia, costumbre o exclusión humana o institucional. Mira, hermano, conocemos mucho y muchos de ustedes que también han andado bastante, ¿sí? Hay mucha exclusión hasta institucional. Si vos escuchás a este predicador, ya no sos parte con nosotros. Si te juntaste con esta iglesia, ya no sos más de esta iglesia. Mira, hermano, las quesasaj de todo tipo y formas siguen existiendo hoy en día. ¿Por qué? Porque donde no hay gracia siempre habrá un quesasaj. Donde no hay gracia siempre habrá vasijas rotas que te hagan sentir que vos ya no sos parte de este círculo, ya no sos parte de esta vida. Entonces, ¿qué es lo que veo yo en este muchacho? Lo que veo es que este muchacho no vuelve obediente al papá, sino que vuelve arrepentido. Y como les dije en el adelanto, no es poca cosa volver arrepentido. Lo hemos visto y ahora vamos a verlo un poquitito más de cerca. El arrepentimiento es algo que nosotros no podemos pasar por alto. El arrepentimiento es algo que es inherente al Evangelio. Sin arrepentimiento no hay Evangelio. Sin arrepentimiento no hay realidad de Dios. Sí hay perdón, por supuesto, para esto murió Jesús, para que todos nuestros pecados sean borrados, sean eliminados. Pero nuestra conducta es eliminada, nuestro corazón es transformado, nuestra alma es regenerada por medio del arrepentimiento. Si nunca me arrepiento, seré una persona que una tras otra y tras otra vez estaré cometiendo los mismos errores o errores parecidos que me llevan a vivir una vida de ruina, de fracaso, de depresión y de constantes frustraciones que arrastramos por los años. Entonces, diremos lo siguiente: la obediencia es el fruto que el Evangelio produce en el individuo que llegó al punto que Dios requiere. Lo voy a repetir de nuevo. La obediencia, para los que están tomando nota, es el fruto que el Evangelio produce en el individuo que llega al punto requerido por Dios.
¿Y cuál es el punto requerido por Dios? El arrepentimiento. Así que si están anotando, la obediencia es el fruto que el Evangelio produce en el individuo que llega al punto requerido por Dios, y este es el arrepentimiento. Y el arrepentimiento es el fruto de este obrar del Espíritu Santo en nosotros, que es el nuevo nacimiento. Entonces, vuelve arrepentido a la casa de su padre, no obediente, porque la obediencia es un fruto que comenzamos a dar. Y a veces nosotros, y compartía, por eso la intención de esta noche era poder hacer un embudo para tratar de cerrar tanto el mensaje que compartimos en el Congreso de Chivilcoy con lo que nosotros veníamos compartiendo, que tiene muchísima relación. Nosotros a veces a las personas como que le exigimos todo el tiempo, y cuando digo nosotros me refiero a los pastores o al liderazgo, siempre a la gente se le exigió obediencia. No, pero vos tenés que ser obediente. Pero es que es imposible para una persona que nunca nació de nuevo obedecer. Va a obedecer por imposición, va a obedecer porque vos le dijiste hace A y él hace A. Miren, hermano, el pastorado no es así. El pastorado no trata de que una persona te diga lo que tenés que hacer y cuando vos la haces está la bendición. No. Cuando vos nacés de nuevo, vos sos bendito. El Padre te da todo lo que necesitas para vivir conforme a la voluntad de Dios. ¿Me siguen? Es en este punto, que es el punto de bendición por haber nacido de nuevo, que se nos fue dado algo que es la bendición, y es el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios morando en nosotros, haciendo un trabajo que ahora vamos a verlo de cerca. Y ese trabajo es lo que en el tiempo termina produciendo obediencia. Pero antes produce arrepentimiento. Antes nos lleva a observar y a tener cuidado de los juicios de Dios en nuestro corazón. Juan el Bautista lo anunció. Antes de que Jesús comience el ministerio, antes de que Jesús comience a predicar, Juan el Bautista lo decía: arrepiéntanse, el reino de los cielos ha llegado. Ya estaba. ¿Quién era el reino? Era una persona, y era Jesús. En Jesús estaba toda la realidad de Dios. En Jesús estaba todo el ámbito de Dios. En Jesús estaba la gracia de Dios operando. Él era el reino. ¿Y qué necesitaban para recibir el reino, para reconocerlo al reino? ¿Qué necesitaban? Arrepentimiento. Porque ellos esperaban a un rey o a un superpoderoso que venga a librarlos de Roma y los saque del yugo de esclavitud. Pero no, lo que llega es Jesús. Un Jesús que más tarde terminó diciendo: al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Él no vino a ser un rebelde de Roma. Él vino a manifestar la realidad del cielo en la tierra. A eso vino Jesús. Claro, cuando Jesús comienza a predicar, ¿qué predica? Lo mismo. Arrepiéntanse y conviértanse, porque el reino se ha acercado. Crean ahora en el Evangelio. Vi en Chivilcoy, y lo pasamos muy rápido, qué produce en nosotros o hasta dónde podemos llegar cuando no hay un verdadero arrepentimiento, o cuando en realidad comenzamos a adoptar una identidad, y yo a los hermanos les compartía sobre esto, una identidad discursiva, pero eso no es una identidad visual, no es una identidad basada en verlo al Señor. Y hoy tenemos muchos cristianos que tienen una identidad discursiva. Tienen una identidad basada en todo lo que escucharon. Escucharon y aprendieron. Aprendieron a levantar una mano, aprendieron a decir amén, aprendieron textos bíblicos, aprendieron a congregar, aprendieron tantas cosas, pero nunca aprendieron a Cristo porque nunca lo vieron en su interior. Nunca lo vieron en su interior. Y Job terminó diciendo, siendo que para Dios era un hombre justo, él terminó diciendo: yo hablaba lo que no entendía. Así que es posible vivir una vida que hablemos cosas que no entendamos. Sí, es muy posible. Hablar lo que no se entiende
solo le pertenece a gente que de oídas oye, pero que sus ojos nunca ven. Job dice, ahora mis ojos te ven. Estoy leyendo Job 42, verso 5. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, el verso 6, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. El arrepentimiento viene a nosotros por causa de verlo al Señor. Por causa de verlo. Mis hermanos, esto tiene que arder en nuestro corazón. Si nos vamos a pasar toda la vida escuchando, pero sin el interés de que su palabra me transforme, yo tengo que saber que estoy perdiendo el tiempo. Perdemos el tiempo sentándonos en una butaca, en el rincón de Bragado, solo porque me hace bien o porque quiero cumplir o porque quiero estar bien con Dios y con los hermanos. Esa no es la manera de estar bien. Esa es la manera de arruinarnos la vida. Si no tenemos el deseo de que esta palabra sea viva en mi interior, que sea viva en mi corazón, entonces yo estoy perdiendo el tiempo. Si el interés no es real, si el interés de la transformación del Evangelio no es real en mi interior, entonces tengo que hacerme la pregunta y es, ¿qué estoy creyendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy pensando? ¿Dónde está puesto mi corazón? ¿Dónde está puesto mi interés? ¿Por qué la palabra todavía no me puede transformar? ¿Por qué llevo tantos años escuchando palabras? Y claro, somos la generación de todo rápido, todo ya, y queremos y miramos un videíto, ¡ay, me gusta! ¡Uy, qué buena frase! ¡Qué buena reflexión! 30 segundos. Somos una generación microondas, nos gusta todo lo cortito, lo poquito, lo chiquitito, no me lleves mucho tiempo, no me robes mi vida. ¿Por qué? Y porque yo tengo una vida, yo tengo mis proyectos, yo tengo mis planes, tengo mis propósitos. Dame un reel de 30 segundos y ya está. ¡Ay, un reel de 1 minuto y medio! Yo a veces cuando subo algunos videitos, ahora tengo uno que es más largo que no sé qué, sé que no lo va a mirar nadie. Y no me importa. No me importa. Instagram te dice, ten en cuenta que este video no tendrá muchas visualizaciones. ¿Qué me importa? Te van a responderle. ¿Por qué? Porque la gente quiere todo como ya. Si esta comunidad es una comunidad microondas, vamos al horno. Microondas y horno, ¿no? Te reíste, gracias. Fue solidario, que te lo agradezco. Me hizo bien tu risa. Estamos en el horno si nosotros creemos que todo tiene que ser ya, todo tiene que ser instantáneo. Pero yo vengo y todavía no tengo transformación. Y seguramente Dios no te transforma porque no lo querés. Hermano, yo siempre le voy a decir la verdad. El Evangelio transforma al que quiere ser transformado. El Evangelio transforma a la persona que dice, te rindo mi corazón. Este es mi corazón. Job llegó a decir, ahora te veo. ¿Y qué pasa cuando yo veo al Señor? Yo me aborrezco mi corazón, aborrezco mis propósitos, aborrezco lo que guardo en mi interior. Yo ya no quiero esto. Esto es mugre. Esto no lo quiero en mi vida. Yo no quiero este carácter. Recién Silvia nos compartía. Yo no quiero este carácter. Yo no quiero esta manera de hablar. Yo no quiero este comportamiento. Yo no quiero tener este matrimonio de por vida. Yo no quiero ser esa clase de marido. No quiero ser esa clase de padre. No, me aborrezco esa porción de mi corazón que está buscando el mal todo el tiempo. Me arrepiento y ahí entra el arrepentimiento. Cuando vos decís, así no quiero ser. Transfórmame, Señor, transfórmame. El Salmo 119, versículos 25, si mi mente no me falla, es tan jugoso y tan hermoso y cada mañana cuando mi mente está bien lúcida, se me viene así mientras voy de mi casa al trabajo y estoy, Señor, vivifícame según tu palabra. Vivifícame según tu palabra. Renueva mi espíritu, trae luz a mi entendimiento, que tu Espíritu Santo trabaje, alumbre lo oscuro que todavía queda en mi interior. Nosotros lo hemos aprendido muy bien acerca de cómo el arrepentimiento nos lleva a tristeza. Y no lo voy a repetir, pero ustedes lo saben bien.
Y vamos a darle un ajustecito más a ese tornillo. ¿Quieren? No esperes siempre estar alegre saltando en una pata. Lo que sí vas a tener es gozo. Porque el gozo es un atributo del espíritu que ha sido renovado. Tengo gozo. Hay algo que se mueve dentro mío, pero aún así tengo un pesar. Y Pablo reconoció que Dios había producido tristeza en los hermanos de Corinto para arrepentimiento. Yo quiero que leamos el Salmo 19, versículo 7. Salmo 19, versículo 7. Y leíamos esto el domingo anterior en Chivilcoy. Creo que va a ser importante tenerlo en cuenta y recordar estos textos porque siento en mi espíritu, hermanos, que Dios nos va a llevar por este camino en esta etapa. Y estaba en casa en esta semana mientras repasaba y estudiaba y me ordenaba un poquito los pensamientos que quería compartir con ustedes en esta noche. Y vino algo nuevo a mi corazón, no nuevo en sentido de novedad, sino nuevo en mi corazón porque lo vivo. Y le digo a Vicky, no, yo no quiero ser esa clase de persona que esté hablando o enseñando algo que no viva. Jamás. Siempre traté de mantenerme lejos de poder enseñar algo que no vivía, aunque sí tengo que confesar que muchas cosas de las que he enseñado no las había vivido. Y eso tiene un pesar en el corazón. Por eso con temor y con temblor yo quiero poder hablar y que por eso se nos abre el espacio del día jueves donde podemos conversar y podemos tener nuestras preguntas, nuestra charla, nuestra conversación. Pero este salmo me ha ministrado tanto el corazón estos últimos meses que ustedes no se dan una idea. Ha sido tan profundo como un bisturí en mi corazón porque yo los últimos años estuve rodeado de muchísimas personas que trataban de disociar el juicio de Dios con su amor. Como que el juicio no es de ahora, ese es el Dios de antes. Y por el otro lado encuentro que en las Escrituras dice que Dios es el mismo ayer, hoy y lo será por los siglos de los siglos y que en Él no hay mudanza alguna ni sombra de variación. Dios es el mismo, cambia su manera de actuar, eso sí, lo sé, lo entiendo. La Biblia me lo muestra todo el tiempo. Él es el mismo, su carácter, sus atributos atraviesan todas las Escrituras de punta a punta. Él es eterno, Él no cambia. En Él no hay mudanza alguna ni sombra de variación. Dios no varía. Lo que sí cambia es la manera en la que Él interfiere en el cronos de la vida del hombre, en cómo Él actúa. Dios actúa de manera distinta siendo el mismo. ¿Me explico, verdad? ¿O me complico? No, me explico. Y miren cómo dice este salmo desde el verso 7, Salmo 19. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Yo quiero que vayamos deteniéndonos porque necesito hacer algunas pausas. La ley de Jehová, ¿cómo es? Perfecta. Lo tienen ahí, ¿no? Estoy leyendo la versión RB. La ley de Jehová es perfecta. ¿Qué hace la ley de Jehová perfecta? ¿Qué hace? Convierte el alma. Mire, tantos años atrás, si me voy, te estoy hablando quizás hace unos 20 años atrás, si no me equivoco, se oía mucho sanidad interior. Muchísimo. Sanidad interior, y tenía que ir a un encuentro. Y parece que ese encuentro es un encuentro de 3 días aparte. Y en ese encuentro de 3 días, vos vas a ser transformado. Ahora, si vos no estabas en ese encuentro, y va a andar con la pata renga. O sea, como que Dios dependía de que una persona pueda organizar un evento de 3 días encerrado en un lugar, lo cual, aclaro, no le quito mérito, ¿no? Porque si lo que sucede en ese encuentro es generado por la palabra y no por el emocionalismo de quien te enseña, me parece perfecto. Pero tenía muchos rituales, los cuales sí aborrezco. Se hacía una fogata, escribías tu pecado en un papel, lo tiraba al fuego. Hermano, si usted no se arrepiente por más que escriba todos los pecados en una lista, algunos tienen que quemar un cuaderno entero. Y la vida de la gente no fue transformada, lo hemos visto.
ustedes quizás también le ha tocado tener esa experiencia de gente prendiendo fuego, papeles por todos lados. Greenpeace nos iba a hacer un juicio en cualquier momento porque hacíamos humo a rolete. ¿Qué pasa con ese humo? Los pecados de la gente. No era el camino. ¿Qué sucede? La gente pone la fe y la esperanza en un ritual. Como los religiosos, igualito. Siete Padre Nuestro, 3 Ave María, un Sálvame. Sálvame, ¿existe esa oración? No lo sé. Pero me suena. Y la poción mágica. Y vos te hiciste esas oraciones. Ya estás a cuenta con Dios. La ley de Dios es perfecta. Y solo su palabra puede convertir tu alma. Si en tu corazón no hay lugar para la palabra, nunca tu alma podrá ser vivificada. Es decir, no hay vida sin la palabra. Por eso en el principio era el verbo. En el principio era el logos, dice la traducción original, que es palabra. En el principio era la palabra. Y la palabra era Dios. Y en él estaba la vida. Y la vida que era la luz de los hombres. Sin la palabra, tu vida y mi vida no es nada. Pero si su palabra es recibida, se convierte el alma. Se convierte. Me ha tocado oír semejantes aberraciones en los últimos 10 años, porque se trata de psicoanalizar al cristiano ahora. Es la nueva moda. Un profesional que nos va a hablar, no tengo nada, de hecho tengo amigos psicólogos y no tengo ningún problema con el psicólogo. El problema es cuando se quiera psicoanalizar a una persona que no quiere rendir su voluntad. Una persona que decide amar el pecado y practicarlo. Una persona que ama su propósito, ama su voluntad y ama su carácter no transformado. Anda al psicólogo que quiera, seguro vas a ser un primer Adán educadito y formadito. Pero el postrer Adán solo nace si la palabra como semilla produce fruto en nuestro interior. Verso 8. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Vamos a detenernos. Aquí tenemos dos frases que quiero rescatar y ponerle una lupa. Los mandamientos de Jehová son rectos. ¿Qué hacen los mandamientos del Señor? ¿Qué hacen? Alegran el corazón. Cuando buscamos la alegría en un lugar fuera de la palabra, también la erramos. Me gusta mi mandamiento. ¿Qué es un mandamiento? Una ordenanza. Es algo que te mandan a hacer, algo que te mandan a realizar. ¿Por qué tenés personas que no pueden sanar ese sistema emocional? No encuentran una manera de acomodarlo y bueno, y te doy por acá, y bueno, vamos a este médico y a ver, consulta con este profesional. ¿Por qué? Porque todavía aman sus mandamientos y rechazan los mandamientos del Señor. Es el corazón del hombre. Es el corazón del hombre. El precepto de Jehová es puro, que ¿qué hace? Alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Y aquí entramos. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la que destila del panal. ¡Wow! Es decir, que los juicios de Dios terminan siendo algo que vos y yo vamos a desear experimentar acá adentro. ¿Qué es el juicio del Señor? El juicio de Dios es aquello que se experimenta aquí dentro como
una manifestación de su palabra en mi interior, amonestándome, diciendo, esto en tu vida ya no más. Es la palabra del Señor trabajando en mi corazón, en mi mente para arrepentimiento. Cuando tenemos una generación que toma el juicio de Dios como algo negativo, la Biblia me enseña que el juicio de Dios llega a ser dulce como la miel y más que aquella miel que destila del panal. ¿Cómo puedo explicar un juicio dulce? No se puede. Humanamente no puedo explicar que un juicio, que una ordenanza que venga del Señor termine siendo dulce y que encima, verso 11, dice, tu siervo es además amonestado con ellos. Iglesia hermosa, mire, le soy sincero, a nadie le gusta tener un mensaje de amonestación. Nadie busca un mensaje de amonestación, nadie está buscando un mensaje de exhortación, nadie está buscando un mensaje de juicio, solo que nuestra mente no salvada, nuestra mente que todavía no fue regenerada, malinterpreta un mensaje de juicio, pero un mensaje de juicio es un mensaje de amor, es un mensaje que viene para salvar tu alma. Un mensaje de juicio es como recibir a esa palabra que es como espada de doble filo que penetra hasta partir. Dice, tu siervo es amonestado con ellos y en guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de lo que me son ocultos. Ahí está el juicio de Dios. ¿Cómo opera el juicio de Dios? Amonestándome de aquellos errores que aún están ocultos en mi corazón. Y no sé si te pasó, pero sí sé que te va a pasar. ¿Y qué nos está pasando como comunidad? Estamos experimentando los juicios del Señor acá adentro. Para arrepentimiento, estamos experimentando cómo la palabra viene a alumbrarnos y dice, hey, mira lo que encontré acá atrás, acá, ¿dónde? Acá, en este pasillito, en esta caverna de tu corazón que está bastante oscurita. Mira, mi palabra dice esto y viene la palabra y alumbra. Señor, eso estaba en mi corazón. Wow. Cuando te comentan algo sobre alguien y te empezás a poner nervioso y no sabes por qué, te pones ansioso y vos decís, ahí hay algo que no es del Señor. Verso 13. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces, ¿qué dice? Seré íntegro y estaré, ¿qué dice? Limpio de gran rebelión. La rebeldía no es el hermanito ese que cuando vos le decís póngase de pie se siente y cuando le decís que se siente se pone de pie. Se lo digo porque me pasó un día. ¿Te acordás? Eso no es la rebeldía. La mayor rebeldía es rebelarnos al propósito del Señor y a su llamado. Pablo dice, yo no me rebelé, no me negué a la visión celestial. Y hoy tenemos una generación negada a lo que Dios le está mostrando y al camino que Dios le está proponiendo. Y termina con esta oración que yo se las compartí hace un tiempo atrás. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. ¿Sabe qué oro en esta noche? Que los juicios de Dios se manifiesten en nuestros corazones. Que por su palabra nuestro corazón sea alumbrado. Que ya no seamos personas que construyan una identidad cristiana discursiva. Yo no quiero ser un cristiano discursivo, un cristiano que tenga su vida basada en las cosas que escuchó. No quiero. Me niego a vivir un cristianismo heredado. Yo quiero un cristianismo revelado en mi corazón. No quiero el cristianismo de mis padres. Quiero el cristianismo revelado en mi corazón por la palabra del Señor. Que cuando me levante cada mañana, en mi boca pueda estar esta oración: Señor, sean gratos delante de ti mis pensamientos y todos los dichos de mi boca.
Padre, que mi vida pública y mi vida privada te honren. Que mi vida pública y mi vida privada sean gratos. Que mi manera de vivir sea un perfume a tu presencia. Que mi manera de vivir honre a tu Espíritu Santo que mora en mi interior. No quiero tener discursivamente decir, somos templo del Espíritu Santo. Hermano, hay gente que no es templo del Espíritu Santo. Y no nos tiene que pesar decirlo. Porque una persona que nunca se arrepiente y que sigue practicando el pecado, lo dice la palabra en 1 de Juan, es una persona, y lo vimos el jueves, ¿no? Con la pregunta de Samuel, lo estuvimos viendo de cerca. Es una persona que no ha nacido de Dios. No nació. ¿Y qué vamos a condenarlo al pobre o a la pobre? No, le amaremos y estaremos todo el tiempo proclamando la palabra del Señor hasta que el lucero de la mañana salga en su corazón. No dejaremos de amar a aquellos que nosotros sabemos que aún siguen teniendo una vida que honra su carne, que honra su propia virtud y sus vanaglorias. No vamos a dejar de amar. Pero lo que sí tengo que saber es que con tal persona no voy a tener comunión. No podemos esperar tener comunión con personas que están siguiendo sus propias voluntades. Es imposible. ¿Podemos estar juntos? Sí. Miren, si yo agarro una caja, y esto se lo escuché a un pastor amigo en estos días, si yo agarro una caja, ¿sí? O un cubo, y vamos a imaginarnos un cubo transparente acá, ¿sí? Un cubo de acrílico bien grande. Y agarro un cuerpo y lo empiezo a destrozar. Y empiezo a meter todas las partes de ese cuerpo, lo empiezo a meter dentro de esta caja. Yo sé que es feo el ejemplo, ¿sí? Pero quiero que me sigan, por favor. Y yo quiero que vengan conmigo y pensemos juntos, ¿sí? Nos hace bien pensar. Y agarro. Y tengo todo un cuerpo destrozado y lo empiezo a meter. Lo meto dentro de ese cubo transparente. ¿Qué van a ver ustedes ahí? ¿Un cuerpo? Sí, acá está el cuerpo. Este es el cuerpo de esta persona. Y está junto este cuerpo. Sí, pero no hay comunión. No, pero ya sé, ahora vamos a hacer y vamos a pintar todos estos trozos de carne que tenemos acá, vamos a pintarlo de color amarillo, todo amarillito, para que sean igualitos, todo, uno igualito al otro. El bracito amarillo, bracito derecho amarillo, mano izquierda amarilla, mano derecha amarilla. El corazón que vimos ahí que se salió, lo metemos dentro del cubo, también se lo pintamos de amarillo, todo lo pintamos amarillito. ¿Y qué tengo? Un cuerpo igualito que pertenece a la misma persona, pero sin vida. Porque lo que le trae vida al cuerpo es la comunión, no el estar juntos. Y si esto, detrás de este ejemplo muy feo que acabo de poner, pero si sirve para que entendamos que el estar juntos no nos salva, que el estar juntos en un auditorio no nos hace efectivos en la vida, ¿no? Porque ahora sí que estamos juntos, ahora que tenemos auditorio, ¿no? ¡Pum! Para arriba. No, hermanos, somos a veces como ese cubo de acrílico, todos pintados y adentro, pero cada uno siguiendo su propio camino. Así se ve un grupo de cristianos que no tienen en comunión la voluntad de Dios, que siguen sus propias voluntades, que siguen sus propios entendimientos, su propio razonamiento. Somos pedazos de carne, somos pedazos de alma dentro de un auditorio que cada uno está buscando su propio interés. Si la palabra no es nuestro punto de comunión, si la voluntad de Dios no es nuestro punto de comunión, algo está fallando. Por eso que el arrepentimiento es el retorno a la gracia. Y lo vimos en este muchacho. Llega arrepentido. Padre, he pecado. He pecado contra el cielo y contra ti. ¿Qué experimentó este muchacho? Los juicios. Acá adentro. ¿Y cómo estuvo? ¿Estuvo alegre saltando en una pata al lado del chiquero de chancho? No, ¿qué hubo? Tristeza profunda. ¿Qué hubo? Reflexión. ¿Qué hubo? Meditación. ¿Qué hubo? Consideración. Y mientras pensaba, yo puedo ver en esta parábola cómo los juicios siempre van a trabajar para arrepentimiento. No llegó obediente todavía, pero había llegado arrepentido. Y ese arrepentimiento
es lo que termina produciendo una vida de obediencia en nosotros. ¿Por qué amamos obedecer su palabra? ¿Por qué amamos y nos deleitamos como el justo del Salmo 1 expresado allí, que medita en la ley del Señor de día y de noche? ¿Quién puede meditar en la palabra de día y de noche? Alguien que ya haya pasado por el túnel del arrepentimiento. Y mire, esto es algo que siempre vamos a experimentar, porque no somos una obra terminada. Y habrá momentos y habrá ocasiones que vendrá sobre nosotros este choque de la palabra, este bisturí que corta y que produce ese dolor momentáneo, pero va a sanar. Pero yo necesito sacar esto de tu interior. Los juicios de Dios son como estas máquinas nuevas ahora, las resonancias que revelan lo que está dentro tuyo. ¿Y esto está acá dentro mío? Sí. ¿Y qué pregunta la persona? ¿Y se puede operar? Pero nadie pregunta eso en un auditorio. Cuando descubren que hay algo acá, no pregunta si se puede operar. Bueno, óreme, te dice. Yo no voy a orar por eso. La oración no produce arrepentimiento. La oración es el fruto de una vida arrepentida. El arrepentimiento nos lleva. El Evangelio, entonces, después del arrepentimiento, comienza a producir en nosotros la obediencia que antes no podíamos dar. Y es acá, como Vicky nos compartía hace un ratito, que el Espíritu Santo comienza a capacitarnos para obedecer. Y empieza una escuela, la escuela del Espíritu. Y esa es la vida del Espíritu. En esa dinámica nos comenzamos a mover. Y comenzamos a ser inspirados y soplados por el Espíritu Santo todo el tiempo. Y tengo ese sentir, y tengo esa impronta acá adentro. Y tuve este sentir acá adentro en mi interior que no puedo explicarlo, pero sé que es del Espíritu. ¿Y cómo sabes que es del Espíritu? Porque no me beneficia a mí. No me trae un beneficio personal. Esto bendice a la iglesia, bendice a mis hermanos, bendice a mi prójimo. Bendice y honra al Señor. Y lo que voy a hacer está sustentado por las Escrituras. Sí, entonces adelante, mi hermano. Eso es del Espíritu. Nunca el Espíritu Santo te va a llevar a hacer algo que le haga bien a tu carne, sino algo que edifique la iglesia. La obediencia es la guía constante y cotidiana del Espíritu Santo, según Romanos 8:14. Y voy a pasar por varios puntos. En segundo lugar, digo que la obediencia es la experiencia del soplo del Espíritu de Dios, llevándonos a la unión de su voluntad. Según Juan 3:8, eso hace la vida del Espíritu. Nos arrastra. Somos llevados por su soplo. Somos llevados ¿a dónde? Hasta unirnos con la voluntad de Dios. En tercer lugar, la obediencia es una vida de no pecado por causa de la simiente que ha echado raíces y permanece en nosotros, según 1 de Juan, capítulo 3, versos 9 y 10. ¿Qué es la obediencia? Es eso. Es una vida de no pecado. ¿Qué significa ahora? ¿Que nunca más voy a cometer un error? No, sí. Van a aparecer errores, pero enseguida van a ser amonestados por ese guardián que tenemos aquí dentro, que es su Espíritu. Vamos a ser amonestados, vamos a ser reprendidos. Va a haber un arrepentimiento inmediato, genuino, que nace de nuestro corazón. Según Efesios capítulo 2, verso 10, digo en cuarto lugar que solo la nueva creación está destinada a caminar en obediencia. Solo la nueva creación está destinada a caminar en obediencia. Por eso insistirle a un hermano que sea obediente si no nació de nuevo es como decirle a un caballo que nade como un delfín. Imposible. En quinto lugar, según Hebreos 5:8, solo un hijo de Dios estará en condiciones de obedecer bajo sufrimiento. Y aún así, el sufrimiento termina siendo la escuela de la obediencia. Pero cuando la obediencia es impuesta, solo produce vacío e hipocresía. Cuando una persona obedece,
pero obedece porque se lo están diciendo, pero no porque lo siente, se comienza a construir una vida de hipocresía. Y la vida de hipocresía está hueca, está vacía. No hay vida de Dios en el interior. Lo hace porque le dijeron que hay que hacerlo, pero no es que lo está sintiendo. No es que nace de su corazón. Está siendo llevado. Por eso he mencionado Hebreos 5:8, porque habla de Jesús justamente, que dice que por lo que padeció aprendió a obedecer. Y la obediencia es probada en los momentos difíciles, es probada en los momentos de sufrimiento. Y el sufrimiento a la misma vez lo que hace es perfeccionarla. Es decir, cuando viene el momento de hostilidad, es como que la obediencia se eleva. ¿Vieron? Los aviones tienen que despegar viento en contra. También para aterrizar. Todo tiene que ser hostil, todo tiene que ser en su contra. De hecho, el avión funciona si tiene viento en contra. Por eso siempre vas a ver en los aeroclubs, como tenemos acá en la ciudad, en los aeropuertos, es muy importante el tema del viento. Y en las pistas de aterrizaje vas a ver que un día despegan para un lado, quizás a la tarde ya despegan para el otro lado, porque tienen que respetar el viento. Las águilas también, las águilas remontan semejante altura, pero ¿por cómo lo hacen? Lo hacen viento en contra. La hostilidad fue preparada para que toda nuestra naturaleza pueda ir más alto, para que estemos en crecimiento constante. La obediencia, en sexto lugar, no es una carga, sino que ella es la respuesta natural de nuestro amor hacia Él. Y esta es la obediencia que nos perfecciona. Primera de Juan 2:5 dice: pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. ¡Wow! Por esto sabemos que estamos en Él. Lo vuelvo a leer. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. ¿Cómo sé que yo amo a Dios y que ese amor hacia Él en mí se está perfeccionando? Porque amo su palabra. Quizás terminé de escuchar un mensaje o terminé de leer un texto y ya no lo estoy olvidando. No, ya está. No me tocó el corazón la palabra todavía. No sentí que era para mí. ¿Saben los mensajes? La gente que he escuchado así, y capaz que fuiste vos esa persona. Yo al menos fui. Cuando vos salís de un lugar y dices, no, habrá sido para alguien. Para mí hoy no fue esa palabra. ¿No? Como diciendo, sos un crack. O sea, nada. O sea, te fuiste, pasaste limpito por el aro vos. Impecable el tipo. Se calla la boca. No tuvo un impacto directo, pero voy a meditarla. Voy a darle una vuelta de rosca a esta palabra. Voy a volver a leer estos textos. Seguramente Dios quiere alumbrar algo, por algo la puso delante de mí esta palabra. Quien tuvo ese carácter fue María. Dice que María veía que Jesús hacía cosas y decía cosas que no le entraban. Y dice que ella no juzgaba la vida de Jesús. Dice que ella meditaba. Meditaba. Hay gente que cuando ve algo que no lo entiende instantáneamente, lo primero que hace es lo critica. O tiene esa frase como que dije recién, no, ese mensaje no fue para mí. Qué bien que le hubiese venido ese mensaje a fulano, qué lástima que no vino, le voy a mandar el link después. ¿O no? Somos de pensar así a veces, como diciendo, para mí no es para el otro. Vieron que mi padre siempre me cuenta los hermanos Horquilla y los hermanos Rastrillo. ¿Se los contó alguna vez? Qué bueno, así yo se los cuento. El hermano Horquilla es aquel que utiliza la horquilla cuando recibe la palabra del Señor. ¿Qué hace la horquilla? Pincha y tira, ¿no? Y este para Carito. Este mensaje, este para Vicky, este para Sammy, este para Gustavito que le viene bien, toma, ahí te fue esta palabra, bien pastores. Y vieron que la gente cuando es así, yo he estado en congregaciones medias bravas, ¿no? Amén, pastor, así es, dice, vos sabés que lo está diciendo por alguien. Entonces vos decís, acá. Entonces son los hermanos Horquilla, ¿sí? Que escuchan la palabra y ya saben para quién es, ¿sí? Son tipo correo argentino, tipo no me sale los que hacen los repartos. Sí, son tipo los delivery de la reunión, ¿sí? Reciben un mensaje, este para Rosa, este mensaje para Rosa, ¿sí?
qué bien que le vino, ay, qué bueno que vino. O sea, está pensando en el otro todo el tiempo. El hermano rastrillo, ¿qué hace? Para mí, agarra todo, la palabra, todo para mí. Así que yo que vos lo carpeteo al que tengo al lado y decirle, ¿vos qué anda? ¿Con horquilla o con rastrillo? ¿Sí? Espero que nadie traiga horquilla aquí. Hermanos, nuestro amor a Dios se perfecciona cuando amamos su palabra. Ahora, ¿qué pasa cuando la obediencia es impuesta? Cuando a mí me obligan a obedecer. ¿En dónde termino? Cuando la obediencia es impuesta, siempre va a ser externa, es decir, nunca interna. Va a ser externa. ¿Y saben dónde me deja? En el legalismo. Así se construye una congregación legalista. No porque acá lo dice el pastor y punto. Andase lo contrario. Entiendo que hay gente que es rebelde por deporte. Y no vamos a poder hacer nada. Si el Señor no transforma su corazón, yo no voy a poder hacer nada. Yo no soy el Espíritu Santo. Yo no soy Dios. Soy tu hermano en Cristo, con una función dentro de la congregación, la cual Dios me honra, pero me da una gran responsabilidad. Pero no por eso voy a cometer el desliz de entrar en la tentación de establecer normas para una congregación. No. ¿Por qué tengo que hacerlo? Si hay una verdadera comunión entre nosotros, si amamos la palabra y amamos al Señor, vamos a tener una perfecta comunión. Entonces, cuando la obediencia es impuesta, esa obediencia siempre nace del miedo. Y bueno, para que el pastor no me rechace, yo lo voy a hacer. ¿O no? Y la gente vive con miedo. Y bueno, hay que hacerlo porque si no después se arma la de San Quintín y te preguntan, ¿por qué no viniste? ¿Por qué no viniste? Es verdad que hay pastores manipuladores, los hay. Establecen reglas de convivencia, ni que fuese un colegio. No, ¿eso se hace en el colegio todavía? Reglas de convivencia. ¿Sí? Se llaman así hasta el día de hoy, Gustavito. ¿Vos las respetás? Normas de convivencia, es verdad, ¿no? Las normas de convivencia, de respeto. Es impuesto. Por eso tenemos la sociedad que tenemos, porque cuando salen del colegio no fueron transformados nunca. Hacen lo que querían. Fuera del colegio hacen lo que quieren. Es como la gente que congrega. Adentro del auditorio se comportan, son todos angelitos. Cuando salen en la calle, el arito de luz que tienen acá, lo tiran y se ponen los... Correte porque te pasa por arriba. Claro, ¿por qué? Porque hay miedo. Hay miedo. Entonces, para que no me rechacen, para que me amen. Hermano, acá te vamos a amar igual. ¿Te endiables o te santifiques? Nace del miedo, de las presiones externas y de reglas que están vacías de la vida de Dios. Y yo siempre oro con Vicky, y esta es nuestra oración por todos nosotros, que seamos una comunidad que no establezca normas que estén vacías de la vida de Dios. Y que si entre nosotros vamos a tener normas, sean estatutos que en la palabra haya producido en nuestro corazón porque ayer fue semilla. Y que por un corazón que ha estado fértil ha producido. La obediencia impuesta siempre produce hipocresía, rebeldía y apariencia. Trata de aparentar, pero jamás transforma el corazón. Ustedes recordarán a Jesús refiriéndose a los fariseos, los cuales eran personas que obedecían con una obediencia externa, con una obediencia impuesta. Y les dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Colosenses 2:23, y quiero ir cerrando. Y acá Pablo viene hablando a la iglesia de Colosas de las reglas de los hombres. Y en ese contexto dice, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Miren, cuando hay normas externas,
Cuando tenés una generación carnal o gente que está pasando por un proceso duro y difícil en su vida moral, por ejemplo, me ha tocado mucho hablar con personas que pasan momentos difíciles, duros, gente que está prisionera de la pornografía, gente que no deja de fornicar o que no deja de tener una vida inmoral, gente que está prisionera de la mentira, de la avaricia. Siempre vienen a hablar para que vos le termines dando un consejo que a ellos los salve. Y no existe. Ustedes saben que no hay un consejo que te quite el apetito por la carne. No hay. Lo acabamos de leer. Pero Pablo viene hablando de todas aquellas normas que se establecen en una comunidad que lo único que hacen es establecer miedo y producen una multiplicación de frustraciones en la persona. Porque esas normas externas que yo puedo recibir nunca van a tener un peso y un valor importante contra los apetitos de la carne. ¿Y dónde empieza todo esto? Insisto, en nuestro deseo. ¿Quieres? ¿Queremos agradar a Dios de verdad o estoy jugando? Voy, paso y hago una tocadita, me mojo un poquito con la palabra, el lunes a la mañana me leo un versículo, hago la oración y ya está, ya estoy santificado, Señor. No, lo que Dios te pregunta es, ¿quieres honrarme con tu vida? ¿Quieres ser un culto para mí? ¿Quieres ser un sacrificio vivo, santo y agradable para mí de verdad? ¿Quieres? Sígueme. Niégate a ti mismo y toma tu cruz y vamos. Ven conmigo. Porque no se puede ir tras Él sin negarnos y sin tomar nuestra cruz diaria, sin antes estar dispuesto a renunciar a nuestra voluntad. Entonces, esto termina en un peligro real con el cual convivimos. Y es que por un lado tenemos el legalismo y por otro lado el libertinaje. El legalismo que nos hace creer que la obediencia salva. La gente que te dice, si haces esto, vos te vas a salvar. Ese es el legalismo. Anula la gracia, pero pone toda tu expectativa en vos. ¿Sí? Es como decirte, vamos Dori, vos podés, vos haces esto y va a ver que Dios va a sacar adelante tu vida. No es por ahí. No es por ahí. Porque si no nace de tu corazón la transformación. Si no nace de acá, ese deseo intenso y profundo de decir, quiero vivir tu palabra. Señor, quiero acortar la distancia entre la Biblia y mi vida. Quiero vivir tu palabra todo el tiempo. Pero por el otro lado, tenemos al libertinaje, que nos hace creer que no importa la obediencia, mientras yo me mantenga congregando, está todo bien. Libertinaje. Estos son los dos extremos. Podemos presentarlos en esta noche como dos países que también son lejanos. El legalismo y el libertinaje. El legalismo, hay que obedecer para que Dios nos salve. El libertinaje, no importa obedecer, mientras yo vaya a la congre. Hace muchos años atrás, una madre me dijo, si mi hijo se mantiene activo en la congregación, él yo sé que no se va a apartar. Qué tristeza que me produjo. ¿Cómo podemos llegar a pensar que una actividad va a sostener la salvación de mi hijo? ¿Pero en qué punto? ¿Qué me perdí? Bueno, me perdí todas las hojas en realidad. Me dejaron la tapa de la Biblia nada más porque ¿en dónde yo voy a creer de que una actividad va a salvar a mi hijo y que mi hijo no se va a perder? Hermanos, tenemos que ser sinceros entre nosotros. Tenemos gente perdida sentada en nuestras butacas. Gente perdida detrás de instrumentos, gente perdida, pastores perdidos detrás de los púlpitos. Pastores perdidos detrás de los púlpitos. Ministros itinerantes del evangelio perdidos arriba de un avión, detrás de maletas y de tantos congresos, están perdidos. Porque todavía siguen los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Siguen construyendo sus propios imperios, sus propios proyectos, los proyectos del corazón, no los del Señor. Primera de Juan, cierro con este texto, capítulo 2, verso 3.
Gracias, Señor. 1 de Juan, capítulo 2, verso 3 al 6. Si quieren ponerse de pie, vamos. Síganme con la lectura y quiero cerrar en esta noche. ¿Tienen todos ahí el texto en su Biblia? ¿Sí? Preguntale al que tenés al lado, ¿cómo puedo saber que conozco verdaderamente a Dios? Y dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Ahí la palabra guardar es la palabra obedecer. En esto sabemos que nosotros le conocemos, si obedecemos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda, no obedece sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Tú permaneces en él, andarás como él. Tú realmente le conoces a él, obedecerás. No tendrás una presión externa, Habrá, como dice Pablo, el amor de Dios nos constriñe. Hay algo que nace de tu interior que te lleva a honrar al Señor en tus días. Tómate de la mano con la persona que está a tu lado. Y yo quiero que cerremos y que le demos gracias al Señor. Padre, te damos a ti, Señor, en esta hora toda la gloria y toda la honra. Es tan hermoso estar juntos y en armonía. Tan hermoso estar juntos en esta noche para honrar tu palabra y tu nombre. Y pedimos en oración que estas palabras puedan producir el fruto que te propusiste en esta noche. Gracias, Señor, por esta comunidad de fe, por esta familia. Gracias por cada uno de mis hermanos. Gracias por aquellos que han abierto el corazón a tu palabra. Gracias por aquellos que aún guardan el deseo intacto en su interior, ese deseo intenso y profundo por experimentar una verdadera transformación en sus vidas y en sus familias. Oro por cada familia en esta noche representada. Oro por los padres, por los hijos. Oro por cada niño, por cada mamá, por cada papá. Oro por aquellos mayores que están anhelando no solo tu palabra, sino el fruto que produce tu palabra en nuestras vidas. Oramos para que en todos nosotros vibre, arda esta pasión por conocerte, por entenderte y por ser transformados. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Honramos tu sacrificio en la cruz y no viviremos una vida menor a ese sacrificio. Nuestra vida te honrará, nuestra vida te glorificará, no por algo que nosotros hagamos, sino porque tu palabra ha alumbrado tanto nuestro interior que nos ha llevado a un arrepentimiento genuino. No es un arrepentimiento falso, no es un remordimiento, no es una tristeza carnal ni pasajera. Es una tristeza temporal producida por tu palabra para conducirnos a transformación. Padre, tuya es la gloria por siempre. Amén y amén.